buenas noches a ti que me estás escuchando atrás de la pantalla. No sé en qué país, en qué ciudad te encuentres en este momento, pero hoy estamos demasiado felices porque queremos compartir contigo una información que está cambiando nuestras vidas y la vida de muchas personas en todo el mundo. Mi nombre es Janet Patiño, tengo 29 años de edad. Mi nombre es Jimena Patiño, tengo 27 años de edad y somos contadoras auditoras de profesión. Vivimos en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y mira, hoy te quiero felicitar a ti, porque si tú estás viendo este video es porque precisamente estás buscando una nueva forma de aprender a generar ingresos, de emprender y de monetizar tus redes sociales. Hace 10 meses nos encontrábamos en una posición muy parecida a la que tú muy probablemente te encuentras hoy. Emprender era una necesidad y estás de acuerdo que tener una sola fuente de ingresos no es nada responsable, y a raíz de la pandemia nos sentimos decepcionadas por las afectaciones laborales hacia nuestras familias, amigos, conocidos cercanos y en el resto de todo el mundo. Tuvimos la bendición de que aparecieran los negocios digitales a nuestra vida y encontramos en este vehículo la oportunidad de ir cumpliendo cada uno de nuestros objetivos. Yo hoy quiero hablarte de un proyecto el más revolucionario que hemos podido conocer. Nuestra empresa es demasiado completa, que abarca todas las tendencias que hoy por hoy están en auge en todo el mundo, adaptándose y a estar en constante evolución, adaptándose a los diferentes cambios que hoy en día es lo más importante. By Design es la primera compañía en crear su propio e-commerce híbrido que está cambiando el mundo y revolucionando las reglas del juego. ¿Qué es un e-commerce, Jime? Pues mira, para que me entiendas, Amazon es un e-commerce que está creciendo a nivel mundial. Y precisamente lo que tenemos con By Design es un e-commerce llamado Boss Club, que además de los productos físicos, como en el caso de Amazon, incorpora servicios digitales con los que tú puedes generar ingresos. Y Jane, ¿qué puedo distribuir a través de Boss Club? Pues muy fácil, y esta es la parte que más nos encantó de la compañía, porque esta se encarga absolutamente de todo, y lo más genial es que tú como socio puedes elegir esas marcas o esos productos que están en tendencia en tu país y poderlos distribuir. Para que me entiendas mucho mejor, te voy a poner un ejemplo. Si hoy quieres poner Apple en Colombia o en cualquier país en el que tú te encuentres, te pones en contacto con algún proveedor, distribuidor autorizado de toda esa línea de tecnología, lo pones en contacto con Boss Club, llegan a un acuerdo en precios y tú puedes distribuir a través de tu plataforma celulares, MacBooks y toda la parte de tecnología más económicos que el resto de plataformas digitales en el que puedes encontrar. Entonces tú tienes aquí un centro comercial digital donde vas a poder distribuir absolutamente todo: cosmética, nutrición, ropa. Todo lo que tú te puedas imaginar lo tienes dentro de Boss Club y funcionando en más de 102 países. ¿Y qué es lo bueno? Que cada vez que cualquier persona esté comprando a través de tu plataforma, gracias a un link que tú les vas a enviar, todas esas personas van a estar ahorrando en todas sus compras y en los productos que generalmente siempre se compra a diario. Y lo más genial es que tú vas a poder ganar comisiones por ese amigo, por ese familiar, por ese conocido que estén comprando a través del link que tú les enviaste. Pero la cosa se pone aún mucho más interesante en la parte de servicios digitales. Porque como te comenté, aparte de los productos físicos, también tenemos brutales aplicaciones con las que podemos aprender, viajar y generar ingresos. La primera que a mí me encantó y me fascinó es una plataforma de viajes digital, donde yo puedo encontrar vuelos, hoteles, resorts, casas de lujo, renta de autos, todo esto mucho más económico que una plataforma como Booking, Expedia, Trivago
o la mayoría de plataformas que normalmente la gente utiliza para reservar viajes más económicos. Y aquí me voló literalmente la cabeza cuando vi los increíbles descuentos, desde un 20 hasta un 75% de descuento en todos los resorts, hospedaje y todos los hoteles, y que cada vez que alguien esté viajando a través del link que yo le voy a enviar, y que cada vez que esa persona esté ahorrando en sus viajes, la empresa me va a pagar puntos o créditos por recompensa. Y eso me va a permitir viajar completamente gratis. Y gracias a Premier Eco suscripción tenemos ya nuestro primer viaje a México en hoteles 5 diamantes durante 8 días y 7 noches. Ahora, una de las limitaciones por las que pasamos nosotros como emprendedores y no queremos crecer de manera internacional es que no dominamos un idioma. Pero By Design piensa en todo y se ha aliado a una de las mejores academias a nivel mundial. Rosetta Stone es una de las academias a nivel internacional donde tú vas a poder educarte en más de 24 idiomas, y gracias a eso yo hoy ya me estoy formando en inglés. Y eso no es todo, porque By Design en la parte de la educación quiere abarcar siempre en las mejores tendencias que están en auge en todo el mundo, y realiza una alianza estratégica con la mejor universidad de trading llamada NTI, que te va a permitir aprender todo lo que es inversiones, mercados financieros. Y lo más genial es que tú vas a tener un certificado bancario que te permita trabajar en instituciones financieras, bancos centrales, fondos de inversión, con clases en vivo, clases pregrabadas, asesoría personalizada, y lo más genial es que te va a permitir invertir en un escáner armónico automatizado que tú puedas hacer dinero mientras estés realizando cualquier otra actividad. Y otro de los increíbles servicios que te quiero destacar el día de hoy es una tremenda herramienta que te provee By Design para que puedas diseñar sitios web de forma ilimitada. Porque estarás de acuerdo conmigo que un negocio tradicional que no tiene una muy buena presencia en la red, un muy buen sitio web o redes sociales, es un negocio muerto, es un negocio que no está en el negocio dicho por los mejores expertos. Y hoy By Design te provee de esta herramienta para que puedas crear sitios web de forma ilimitada, tanto para marca personal como para negocios. ¿Cuánto te cuesta un sitio web? Aquí en Ecuador y en otros países te piden unos 800, 1000, 2000 dólares en función del diseño de la página. Tú se la puedes diseñar por unos 400, 500 dólares de acuerdo al precio que tú acuerdes, y ganarte ese extra al final del mes de unos 1000, 4000 dólares, enfocándote solo en esta herramienta. Y no sé cómo tenéis la cabeza en este momento por la inmensidad de productos y servicios que tú tienes para generar ingresos, y que cada vez que alguien en el mundo esté comprando cualquier producto o servicio, esa compra del supermercado que estén realizando a través de Boss Club, ese perfume que usen a diario cualquier persona, ese amigo tuyo o ese conocido, cualquier persona en el mundo esté en un hotel 5 diamantes, o ese vuelo que tu papá esté reservando, o ese amigo de la infancia, o cualquier persona que quiera aprender idiomas, y que cada vez que alguien esté estudiando trading, inversiones, tú estés generando un ingreso gracias a estas plataformas que tú puedes distribuir. Y eso no es todo, sino que además tienes la posibilidad, por ser dueño de este centro comercial digital, de poder expandir esta franquicia de manera internacional a cualquier parte del mundo que tú quieres, de poder compartir esta visión con las personas que tengan esas ganas de comerse el mundo que tú tienes, que tengan esa mentalidad de negocios, que quieran progresar, que quieran crecer. ¡Excelente! Y siempre digo que tú solo vas a poder llegar rápido a un objetivo, pero en equipo siempre vas a poder llegar mucho más
lejos. El camino que se viene es demasiado grande por el vehículo que tenemos y gracias a una simple decisión está cambiando nuestras vidas. Además, tenemos al mejor equipo más comprometido, el mejor sistema educativo y una familia que te va a ayudar a impulsar en todo. Y si tú hoy estás emocionado como yo, escríbenos, contáctanos o contáctate con la persona que te invitó a ver este video para contarte cómo tú puedes arrancar y crecer como nosotras lo estamos haciendo. Bienvenido a la familia, vamos a construir en grande.